Ok. Sí. Muy bien. Pues vamos a saludar. Estoy esperando que entre Omey, quien tiene un tema que proponernos. Pero adelante. Dice que estamos al aire. Bien. Saludos, compañeros. Hoy Jonathan nos pidió que nos adelantáramos porque está en medio del tráfico y pues se complicó. Y estoy ahora mismo invitando a entrar a Miguel para que nos platique un poquito sobre el tonal de hoy. Después de eso vamos a tener una presentación musical, por eso hemos invitado aquí a Moicam. Aprovecho para agradecer a Moy, que está haciendo la transmisión en suplencia de Jonathan. Y después del momento musical vamos a platicar con Omey sobre un tema que él está proponiendo, pero dejaremos que él sea quien nos explique. Entonces, estoy esperando que entre Miguel, porque finalmente él es el más apropiado para hablarnos del día de hoy, del calendario, ¿no? Me da gusto estar aquí con ustedes y mientras entra Miguel, si ustedes tienen algo que decir, pues adelante, si no, arrancamos ya con las canciones, ¿ok? Pues yo aquí saludando a todos. Sí. Un saludo desde Veracruz para todos los que nos escuchan en todas las partes del país y del mundo. Miguel, ¿qué tal? Oye, no distingo acá el tonal, si nos pudieran leer alguno de ustedes. Tú mismo, Miguel, y si nos puedes platicar un poco del tonal de hoy. Claro que sí. Bueno, pues el tonal de hoy es el dos viento. Dos viento es el segundo tonal del tonalpohualli o del año humano. Viene siguiendo al tonal que abrió la trecena, que es dragón. Y pues precisamente al generar un nuevo año humano, es el tonalpohualli que está por cerrar este atado de 52 años. Bueno, estamos en el día 19 de Toxcatl. Mañana es la fiesta de Toxcatl y estamos en el año 52, precisamente del atado, 10 lagartija, equivalente con 4 días de desfase astronómico al año 1 conejo. En otras palabras, estás diciendo que ayer comenzó un tonalpohualli o un ciclo de 260 días. Comenzó, por supuesto, en su primer signo, que es su primer tonal, que es Sesipatle o Hun Imish, que literalmente quiere decir uno dragón, tanto en náhuatl como en maya. Que este tonalpohualli es el último del presente atado, nos estás diciendo. Así es. Por lo tanto, es el número 73. Así es. Por lo En tanto, 52 años civiles, ajá, caben 73 tonalpohuallis. sí, En este último tonal. Con una característica calendárica muy especial, y es que en 52 años civiles se acumulan también pues 52 Nemontemis o Guayeps. El Guayep o Nemontemis son los 5 días finales del año. Y esos 52 Nemontemis que se acumulan equivalen a un tonalpohualli. Por lo tanto, el atado de años, bueno, si lo medimos en años de la Tierra, mide 52. Pero si lo medimos en años sagrados o en años de gestación, para ser más correctos, entonces no mide 52, mide 72 más 1. Es decir, 72 tonalpohuallis completos más un tonalpohualli que se forma por la suma de todos los días de Montemi de los años contenidos en el atado. Esto no es solo una curiosidad calendárica. Tiene sentido
para, digamos, ajustar las cuentas, porque el último atado es el responsable de los ajustes, es ahí donde van a caer los ajustes. Cuando nos dice Miguel que este atado es el último, este Tonapawali es el último del atado, en realidad nos está diciendo que, digamos que empieza tantos días después del cargador del año actual y, si se fijan, estamos en mayo, es fácil calcular cuántos días después de la caída del cargador el, el atado y termina tantos días antes del inicio del siguiente año civil. Esto es una marca muy importante. Es un Tonapawali que queda entre dos aguas. Después del cargador, antes del recomienzo del año. Y ahí se cumplen una serie de cosas que, bueno, es muy complejo decir aquí, pero que nos permiten orientarnos dentro del calendario. ¿Si quiere decir algo más al respecto, Miguel? Bueno, no sé si sea pertinente, Frank, pero traigo una pequeña presentación. Quería Adelante, hacer adelante. énfasis Es el momento. en las Sí. recurrencias de los atados cada 52 años, porque, bueno, quería mencionar cómo es que estas recurrencias ordenan la historia. Bueno, voy a ser muy breve, solo casi quiero mencionarlo para que no robe Sí. demasiado tiempo. Ajá. Entonces le puse algunas recurrencias de 52, de años 52, es decir, de años 1 conejo o 10 lagartija, de los Sí. atados, en la fiesta de Toxcatl, es decir, en la fecha de mañana, que es 20 de Toxcatl. Bueno, estas recurrencias son las de 1452, 1506, etcétera, hasta 2078. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Bueno, este mapa es de 1506, es de la segunda recurrencia que voy a hablar, perdón, de 1507. Lo puse aquí porque exactamente en el año 52 del octavo atado, que fue el atado Coatl, en 1554 nació Mateo Vespucio, el navegante italiano que años más tarde tomaría como su nombre el antiguo concepto para las antípodas en Anáhuac, América. Bueno, Qué 52 sintetizado años está eso, está después, diciendo un montón de cosas ahí. sí, 52 años más tarde, es decir, al siguiente atado, que es así como se organiza la historia comunitaria o gran comunitaria, está aquí la pintura de la muerte de Colón. Él precisamente falleció 2 años antes de la fiesta de Toxcatl, en 1506, el día 22 de mayo de 1506, que corresponderá al tonal 3 casa del día de mañana, comenzaron los preparativos para su entierro. Esto sucedió 14 años antes de la matanza de Toxcatl. Bueno, me voy a ir un poco rápido, disculpen. Este es un mapa de América donde se muestra el territorio que va a tener una siguiente mención. En el 10º atado, es decir, 52 años después de la muerte de Colón, el 22 de mayo, en el virreinato de Perú, Juan Pérez de Zurita impone la ciudad de Catamarca, en Argentina. Bueno, un Tonalpowali después, en esa misma trecena de dragón, es cuando se termina el 10º atado, o cualquiera de los que estoy mencionando, en fechas civiles. Bueno, además, una bula papal de Inocencio X es lo que termina siendo después el Real Colegio de San Pedro Apóstol en Puebla. Como pueden ver, cada uno de los atados lleva un signo calendárico asociado. En este caso, el 10º atado es Tecpatl y es el que comenzó en 1507. Bueno, aquí es un mapa un poco anterior a la fecha que voy a mencionar, que es en 1610. Es un mapa del centro de la Ciudad de México, porque en la fiesta de Toxcatl de 1610, el Cabildo de la Catedral de la Ciudad de México emitió documentos sobre la regulación de celebraciones y cantos religiosos. Entonces, este periodo estuvo marcado pues por el Tribunal de la Santa Inquisición. Bueno,
Se inició una época de represión, juicios y tragedias contra los herejes para las comunidades anahuacas y afrodescendientes. Ya en el 12º atado, en 1662, pues sigue la repartición del mundo. En este caso, se firma por el rey Carlos II de Inglaterra la Carta Real Oficial para la colonia de Connecticut en el norte. Bueno, se sostiene como eje el sometimiento anahuaca, el tráfico de esclavos, la represión violenta de las rebeliones y la intolerancia religiosa. Este 12º atado, si el anterior si el 10 se llamó Tecpatl, el 11º se llamó Mono, el 12º, que estamos hablando, Lagartija. En el 13º atado o atado movimiento, el 29 de mayo de 1714, bueno, continúan el desplazamiento por las tierras del norte. Estamos ya a unos 60 años de que se solidifique la nación del norte como precisamente una nación. En el 14º atado, en Pachuca, estalló una violenta huelga y rebelión minera contra Pedro Romero de Terreros, el primer conde de Regla, porque los trabajadores exigían salarios justos y el fin de los abusos y peligros a los que eran sometidos en las minas, aparte de que de sus jornadas de trabajo les abusaban de ellos diciéndoles que prestaran horas extras como tequio y serían mejor pagadas. En algún momento la situación se vuelve intolerable y bueno, terminan con ello. Bueno, al siguiente atado, exactamente en la fiesta de Toxcatl, tiembla. Hay un temblor de tierra que tumba las catedrales originales de Guadalajara. Esto es ya en el 15º atado, un 30 de mayo de 1818. Bueno, en el siguiente atado, un catún después de la muerte, bueno, un catún casi exacto después de la muerte de Manuel Nahuatl, se da el reagrupamiento en Chan Santa Cruz, que está, bueno, ustedes saben, en este conflicto con el gobierno mexicano, y bueno, se restablecen en lo que ahora es Felipe Carrillo Puerto para continuar con el culto a la cruz parlante. Este es el 16º atado ya. En el 17º atado, en el país del norte, estalla una huelga, una expresión chicana de rebeldía que es que termina con una explosión que crea 6 mártires. Bueno, no quiero extenderme demasiado, simplemente voy a mencionar que, bueno, después de este último suceso del el 18º atado, en el 19º, pues estamos ahora. Mañana es la fiesta de Toxcatl. Más o menos así, perdón que especule que está dividido el mundo. El territorio en rojo se fundó en un tonal 3 perro antes de Cristo. El territorio en naranja se fundó en un año 11 hierba, y el territorio en amarillo, cuya sede central está acá en el centro entre el rojo y amarillo, se llama 13 movimiento. Es muy triste que esta gente se esté trepando sobre todos los demás. Si dividimos la población del mundo, el 99% somos gente civil y el 1% que resta son todos los representantes del gobierno, los sacerdotes, los militares, millonarios, billonarios y académicos. Entonces, si dividimos en 7 segmentos la población, el 99% de la población es realmente el grueso. La siguiente recurrencia de la fiesta de Toxcatl del año 52 será el 31 de mayo del 2071. Perdón, 78. Ok, disculpen por tomar tanto tiempo. Adelante. Muy bien. Fíjate que hay un detalle que dejaste de mencionar, pero cada atado tiene su propio nombre. Estamos ahora en el atado de Águila.
Y el siguiente va a ser el atado de conejo. Cualquiera que conozca el Tonapowali se da cuenta de lo que eso significa. Porque conejo está a 13 días del final del Tonapowali, uno conejo. Entonces, obviamente, el atado uno conejo termina también la serie de los atados. Esto es para quienes me preguntaron alguna vez por qué los atados se cuentan en paquetes de 20. Bueno, se cuentan en paquetes de 20 porque así lo dicen las fuentes, ¿no? Pero esto no es capricho, tienen un mecanismo. Y el mecanismo es que cada atado va consumiendo 13 días de diferencia con respecto al cielo, hasta terminar juntando los 260 días. Y pues repite el mismo tonal al inicio del atado. Entonces es un tema astronómico y un tema también calendárico muy bonito, muy fácil de entender, que nos dice con toda claridad, que la serie de los atados se va a cerrar ahora en el 2078-79. Digamos que su marca sideral va a ser en el 78 de noviembre, si mal no me acuerdo, va a caer el 17 de noviembre. Y en febrero del año siguiente va a empezar una nueva serie de atados y todo lo que eso implica, incluyendo un nuevo sol. Para quienes hablan de un sexto sol, no hay un sexto sol en esta visión. Esta visión no es lineal, así que después del 5 no viene el 6. Aquí en esta visión, después del 5, se repite otra vez todo el ciclo. El ciclo solo tiene 5 soles porque es un ciclo venusino. Entonces, si ustedes recuerdan cómo se mueve Venus, se van a dar cuenta que el modo de amarrar a Venus con el calendario es a través del número 5. Ya una sexta aparición es la primera de un nuevo paquete de 5 soles o de 5 atados, de 5, lo que ustedes quieran. Pero recuerden siempre eso, esto es un calendario cíclico, no se rige por las reglas del calendario cristiano. No crean que después de el primero viene el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, eso no es así, es muy diferente. El genio de los anahuacas fue hacer un calendario cíclico que a nosotros como occidentales nos da trabajo entender, a menos que lo estudiemos, ¿no? Y por eso es que surgen tantas teorías de que si el sexto sol, que si esto, que si lo otro. Estudiar. El estudio del calendario es emocionante porque nos reta intelectualmente, pero al mismo tiempo nos introduce de lleno en la cosmovisión anahuaca. Sin entender el calendario tal como era, no hay cosmovisión anahuaca. Estamos viendo detalles, superficies, ¿no? Apariencias. Pero ya el calendario te da la llave para abrir la puerta y ver por qué. ¿Por qué esas cosas son así? No solo cómo es, sino por qué es así. Entonces, te agradezco mucho que insistas en estos temas calendáricos, Miguel, y con esto entramos ya en el tema de los cantos. Aquí tenemos a Huaycán, que es Rey Hola, ¿qué David. tal? Sí, Huaycán es un nombre literario musical y Huaycán ha sacado ya varios cantos. Uno de ellos que nos va a presentar ahora, me gustaría ver cómo podemos ponerlo primero para que se escuche. Te envié muy el enlace. Sí. Y se puede abrir libremente, ¿verdad, Huaycán? Sí, sin problema. Es decir, si quienes nos escuchan lo quieren abrir o usar en algún video, lo pueden hacer. Es correcto, sí. Están libre de uso. Es libre, ok. Quella teomantini katia Kasa sinteu kisematia Inkinut saya Inkitlat lauhtiaja Initoka Ketsal kodal Intlamakas kau katka Inteu piskau Sanoitoka Quetzalcoatl Hauinen senka Velato matini katka Intlenki milviaja Inteu piskein Quetzalcoatl Velki
Pasasinteodl Itoka Quetzalcoatl Atle Hineki Sancoatl San Papalotl Inanki Makaske Inishpan Ankimiktiske. Parece que ¿sí lo pudieron escuchar? Sí, Y, yo no lo escuché, pero creo que online sí se escuchó, ¿verdad, Moy? Sí, yo sí logré escuchar. Correcto, yo no lo ok, escucho aquí, parece que ok, crea alguna interferencia, nosotros no lo escuchamos, pero online sí se escuchó. ok, Este perfecto. canto, Huayca le llama el credo tolteca con toda razón, pero antes quiero hablar de la imagen que están viendo. La imagen que él ha usado es una reelaboración, ¿no? De una lámina, la lámina 19 del Códice de Tepetlaosto, ¿ok? Y en esa lámina, en esa imagen, ven justamente el contenido de este canto, si se le puede llamar, yo no sé cómo llamarlo, porque en realidad no es como una música, no es como, ¿cómo tú le llamas a esto? Pues mira, eh, para empezar hay que, igual me estoy adelantando un poco a la plática, pero es, es una oración si queremos trasladarlo al español, ¿no? Y entonces, en estas oraciones, en diversas religiones y en diversas partes del mundo, pues las utilizan para encontrar o llegar a ciertos estados, ¿no? Y lo que se imprime en esta parte, o lo que tratamos de evocar, ¿no? Y más adelante lo vas a explicar tú, Franco, en el contenido, es darle esa parte musical que llegue de manera interna, ¿no? Y digo, poder llegar a ese estado que precisamente este, este, este credo te logra inducir, inclusive con su propia letra. O sea, inclusive si lo recitas, la propia terminación que tiene en cada verso del náhuatl tiene cierta sonete musical. Entonces, queda perfecto para esta parte, digamos, tranquila, suave, pero que tiene una función, ¿no? Entonces, esa función fue que se le trató de imprimir a este credo, a este canto, ¿no? Es un canto muy suave precisamente para lograr ese estado, ¿no? El estado de Quetzalcóatl, si queramos Ok. llevarlo así, si queremos Oye, definirlo de alguna manera. volviendo a la imagen que es lo que estaba mencionando, de hecho, el canto habla de las serpientes y las mariposas. Ahora vamos a ver qué significa eso. Pero ustedes están viendo ahí un, su representación. Serpiente y, oye, si puedes, eso te iba a pedir que lo ampliaras, a ver si lo puedo ver. Sí, su representación como es el remate de un cetro, de un bastón que además está forrado en piel de ocelote, que aparece ahí en el códice. Y en ese remate hay un número 5 que tiene gran sentido porque digamos que alrededor, aquí no se ve en esta selección, pero alrededor de la lámina aparecen flores. Entonces, cuando unes el número 5 con las flores, eso se lee Macuilxóchitl, que es decir 5 flores. Y Macuilxóchitl es un nombre sagrado muy importante, no es un personaje. A diferencia de otros dioses del panteón Anahuac, que son personas diosadas, Macuilxóchitl es solo el nombre de un concepto. El concepto del retorno de Quetzalcóatl. Eso es Macuilxóchitl. Se llamaban así por razones teológicas que ahora pues sería complicado meternos en eso. Pero Macuilxóchitl significa que Quetzalcóatl retorna. Y esa es el tema del remate del bastón. ¿Y cómo se representa ese retorno con la fusión de la serpiente y las mariposas? ¿Por qué mariposas y no
quetzales. Finalmente, en el nombre de Quetzalcóatl está compuesto con el nombre de Quetzal. Coatl quiere decir serpiente, Quetzal quiere decir un ave y también las plumas preciosas del ave. Quetzalli por sí mismo es tanto el ave como plumas preciosas en general. ¿Por qué en este caso se representa el concepto de Quetzal con una mariposa? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, representa una mariposa como emblema solar. Si bien el sol se llama uno flor y es la 7ª hora del día, lo relacionan con pues lo luminoso. El nahual del mediodía es del sol al mediodía es la mariposa. Ajá. Y también habla precisamente a otra escala de la serpiente, solo que ahora en forma de gusano, que a través de su sutileza evolutiva genera el hilo. Claro. Y el hilo es la continuidad en la que estamos aquí, el hilo de los viejos abuelos. Sí. Ya que lo mencionas, entonces vamos a incorporar ese tercer elemento. No solo aparece, por un lado, un ser en forma de serpiente que equivale a un gusano, conceptualmente hablando, y un ser alado que equivale a un quetzal, conceptualmente hablando, pero todavía no es un quetzal y tampoco es una serpiente plumada. Es un paso previo, es mucho más acá. Pero además hay un tercer elemento que no se explicita, pero que se comprende. Es la seda que transforma a ese gusano en mariposa y que es emblema del proceso evolutivo. Así que cuando se habla de serpientes y mariposas, se está hablando de Quetzalcóatl, pero en embrión, el inicio. El inicio de un proceso. Por lo tanto, se está hablando también de una aspiración. Eso lo vamos a ver ahora con más calma. Y respecto a la seda del gusano, les quiero mencionar algo. La mariposa no solo representa el volátil o lo que se expande o lo que nace como un gusanito que se arrastra por la tierra y termina siendo el sol, lo que evoluciona. También representa la conciencia. Por eso uno de sus elementos son los ojos que tienen las mariposas, los ojos aparentes, ¿no? Los dibujos de ojos que tienen. Ese elemento es importante porque está asociado al hilo de seda. El simbolismo mesoamericano usa el hilo de seda en dos oportunidades. Por un lado, en las arañas que envió Tezcatlipoca para construir el universo. Entonces estas arañas tejieron una red y esa red es todo lo que vemos. Ok, recuerden que es un simbolismo, que ningún adulto prehispánico creía que esto fuera literal, no, es un simbolismo. Entonces las arañas tejieron la red y por esa red desciende Tezcatlipoca a la tierra. Es una manera de hablar de el tejido perceptual que nos rodea y del proceso perceptual, es decir, de darse cuenta de la conciencia. En la segunda aparición de esa seda en el simbolismo mesoamericano es aquí, a través de la mariposa. En la araña, que por cierto, la araña se llama Tzitzimit. Tzitzimit es su nombre, le decía, o le dicen en el mito la madre Tzitzimit, porque es la madre de las diosas del parto y las diosas de la embriaguez, en particular de Mayahuel y de la madre del profeta, es decir, de Chimalma. Chimalma es la parte física de Mayahuel y Mayahuel representa la embriaguez de los sentidos, por lo tanto la percepción. Ahora, en tanto seda de araña, ese símbolo representa el acto de percibir tal cual, pero como seda de mariposa representa el acto de evolucionar. Y lo que están diciendo ambos emblemas juntos es que la percepción está en continuo proceso de transformación, que puede ser para abajo o para arriba. ¿Ves? Y lo que nos está proponiendo el canto o el recitado, como le llamen, es justamente cómo pasar del simple acto de percibir al acto de evolucionar.
en la composición anahuaca, la evolución es la evolución de la percepción. Para aquellos académicos que estén molestos con la idea de que asocie la palabra evolución con la cultura anahuaca, les recomiendo leer Popol Vuh. Así de simple. Popol Vuh te dice con toda claridad que la creación se hizo por etapas y que lo que buscaban los dioses en cada etapa era perfeccionar la capacidad de los seres vivos de pronunciar los nombres divinos. ¿Qué nombres divinos son estos? Las facultades de la percepción. Si lo dudan, pues estudien quiché y traduzcan los términos, ¿no? Entonces, vamos a lo siguiente. La evolución es el centro de las creencias religiosas, filosóficas, como lo llaman, de los anahuacas. El centro. Ellos no concebían que el universo haya sido creado de una sola vez mágicamente por un Dios y que saliera perfecto. No, no, no. Poquito a poco, paulatinamente, en ciclos calendáricos claramente delimitados, que además abarcan millones de años, y con ganancias de atributos de conciencia descritas en los mitos de manera alegórica o directa, que poco a poco fueron produciendo lo que ellos llaman el ser humano de maíz. Ser humano de maíz no quiere decir que la carne esté hecha de masa de maíz literalmente, sino que está hecho de intencionalidad, ustedes saben. Ahora bien, Omey, qué bueno verte por aquí. Si tienes algo que comentar, adelante. Sí, gracias, saludos, aquí ando, aquí ando. Pues bien, vamos a pasar ahora, si nos puedes poner, Moy, el texto del, sí, bajarlo. Si pudieras ampliar la parte en español, a ver, correcto. Fíjense que este texto se compone de dos elementos. Primero es un proemio, una introducción, que también está escrita en forma rítmica, y por eso es que Huaycán lo incorporó en el desarrollo musical, que dice que ellos prestaban atención a lo divino, es decir, estaban atentos a lo divino. ¿Cómo entendían lo divino? Bueno, aquí viene lo demás. Dice, solo tenían un Dios. Y la frase en náhuatl directamente, si nos la puedes poner a la izquierda, por favor. Dice Ka, que es un completivo, es decir, una introducción, es decir, que Sa solo, Se uno, Inteo, solo uno era su Dios. ¿Ok? Solo uno era su Dios. Cuando dice Teo, Inteo, quiere decir el Dios de ellos, no se está refiriendo a algo difuso, tan amplio y tan genérico como la energía. Esto lo digo por lo siguiente: la raíz Teo efectivamente se puede traducir como energía, pero todo depende de dónde la pongas. Por ejemplo, si dices Copalteo eran las figurillas de resina que se ofrendaban en los templos y se quemaban porque eran aromáticas, ¿no? Cuando dices Copateo, tú no estás diciendo energía de resina, ¿ves? O resina energética, no estás diciendo eso. Estás diciendo estatuilla divina de resina. Por lo tanto, la raíz Teo se puede aplicar a cosas muy diferentes. Una de las cosas a las que se aplica es al concepto de lo divino. ¿En qué consiste ese concepto? ¿A dónde va ese concepto? Sigue diciendo que solo tenían un Dios al que invocaban y suplicaban. Sin embargo, esto no es una idea monoteísta. Así que me disculpan académicos y compañeros de la tradición, pero los anahuacas no eran monoteístas. Monoteístas son los cristianos. ¿Ok? Vamos a salirnos de ideas cristianas para tratar de entender a Anahuac. Cuando decían que solo tenían un Dios, no significa que tuvieran el Dios de los cristianos. El Dios de los cristianos es la proyección del ego. Cuando ego significa yo mismo, uno, soy uno. Esa proyección al cielo, bueno, se convierte en un ser personal, individual, consciente, allá arriba, que de alguna manera manipula las cosas mágicamente. Esa concepción no existía en Anahuac en absoluto. Cuando se habla que tenían un Dios, se está diciendo, se lo voy a decir directamente y después lo vamos a demostrar. Tenían una aspiración divina. Tenían una aspiración divina, que es muy diferente. Sigue diciendo, su nombre era serpiente emplumada. ¿Por qué la aspiración divina es serpiente emplumada? Porque la serpiente emplumada es un título accesible. Bueno, primero porque es un estado de conciencia que cualquiera de nosotros puede incorporar cuando quiera. Es asunto de decidirse. Segundo, porque ese estado de conciencia es un producto evolutivo.
La prueba de que es un producto evolutivo es que el nombre que le dieron fue serpiente plumada. Es lo que se De arrastra tantos se puede símbolos que hay, elevar. escogieron esos dos, la serpiente y la pluma. Sí, Huaycán. Sí, perdón por interrumpirte, pero es el potencial de aquello que se arrastra se puede elevar. Lo vemos en el gusano, en la mariposa y ya más sofisticado en la serpiente, cuando se empluma, se Y eleva. se vuelve que sale. Es decir, escogieron justamente, esto es un disfrazismo conceptual y además un disfrazismo polar. Es decir, hay una polaridad entre lo que se arrastra y lo que vuela. Para expresar qué cosa. El acto de llegar a volar, es decir, el acto de trascender, el acto de liberarse, o en plano, palabras biológicas, el acto de evolucionar. Definitivamente es un producto evolutivo el que un ser que se arrastraba de pronto empieza a volar. Y eso no tenía que ser paleontólogo para darse cuenta, por Dios, eso no más caminar por el monte y ver cómo están las cosas. Entonces, pues, escogieron esos símbolos de la serpiente y el quesar para representar lo divino, y lo dice claramente. El poema solo tenía un dios, su nombre es serpiente plumada. Si en vez de serpiente plumada lo quieres decir con una palabra filosófica, evolución. Solo tenía un dios, la evolución. ¿La evolución de qué? Bueno, observa el simbolismo. Sigue diciendo, también llamaba serpientes emplumadas al sacerdote que era el mediador divino. Cuando habla de sacerdote mediador divino, dice Teopiscau o Teopisque, que es el asistente divino. Se está refiriendo a lo que en la India llaman avatar, o los cristianos llaman el Cristo, o los judíos llaman el Mesías. Los musulmanes le llaman el Mahdi, Caín. Ahora bien, ¿qué significa esto? No se trata de una simple persona que tenga un cargo en un templo, ni tiene que ver con los templos, ni siquiera tiene que ver con la religión. El mediador divino es el que te pone un ejemplo evolutivo. Eso es un mediador divino. Está mediando, ¿qué cosa? La condición humana con la condición divina. Está mediando entre esas dos realidades. Y ya hemos definido que la condición divina es el producto de la evolución. Así que es simplemente una persona que te pone un ejemplo evolutivo. Sigue diciendo, tanto respetaban las cosas divinas que todo lo que les decía a esa persona, ese mediador, lo hacían, no lo cambiaban. Él les decía lo siguiente, y ahora vamos a lo que es propiamente la parte doctrinal, porque finalmente esto es doctrina. Les decía, si puedes subir un poquito la lámina, muy, por favor. No, bajarla entonces. Sí. Ok. Les decía, solo hay un Dios. Se vuelve a repetir lo mismo que al principio. Serpiente plumada es su nombre. Nada exige. Esto es una cosa muy importante. A ver, la religión mesoamericana, por credo, por definición, según lo transmitieron los propios nativos de América, no pedía nada. Esta idea de una religión que exige sacrificios humanos o animales o ofrendas, lo que sea, esta idea occidental no existe en la religión mesoamericana. Así que simplemente nada exige. Tú puedes llevarle algo de tu buena voluntad al templo, al sacerdote, para que se alimente, no sé, para apoyar a hacer un ritual, pero de buena voluntad no es una exigencia. ¿Por qué? Porque en el momento que te lo exige ya no es libre y por lo tanto ya no tiene valor, ya no es más igualista, no es merecimiento. El merecimiento es si sale de ti. Eso para empezar. Esto echa por tierra toda esta idea de los sacrificios humanos y demás. Una religión que nada te exige, por supuesto que mucho menos exige cosas tan monstruosas como tener que estar matando literalmente personas para ejemplificar algo. ¿Ves? Sigue diciendo el sacerdote, solo serpientes, mariposas le ofreceréis y le sacrificaréis. ¿Qué quiere decir serpientes y mariposas? Bueno, en la academia te van a explicar que es que la religión de Quetzalcóatl exigía sacrificar serpientes y sacrificar mariposas. Pero yo te sugiero usar un poco el sentido común y comprender la metáfora. Serpiente y mariposa quiere decir cuerpo y alma. Y por alma no me refiero al alma inmortal de los cristianos, sino conciencia, cuerpo y conciencia. ¿Cuál es nuestra serpiente? Lo que se arrastra por acá, por el suelo, hombre. ¿Y cuál es nuestra mariposa? Nuestra aspiración evolutiva. Entonces eso es lo que hay que ofrecerle. Lo único, además, que hay que ofrecerle a la serpiente emplumada. Si se lo ofreces por entero, eso empieza a generar un proceso que se llama merecimiento. Y el merecimiento no es simplemente quedar bien con los demás, ni mucho menos no tiene que ver con eso.
Tampoco es quedar bien con uno mismo. Merecimiento es acumular energía. Si acumulas energía, puedes dar el salto evolutivo. Si no la acumulas, no. Entonces, tenemos una doctrina muy bien ordenada en torno al concepto de evolución, por lo tanto, en torno al nombre de serpiente emplumada. Si quieren comentar algo sobre esto, por favor. Sí. Es como en esa parte si dijeras, ofrece tu esfuerzo, ofrece tu voluntad para llegar a esa evolución de la conciencia. Así es, y además, lo que está indicando es esto. Mira, no te pide nada, eres tú quien tiene la posibilidad de hacer algo por ti mismo. Tienes la posibilidad de ofrendarte, incluso de sacrificarte. No solo la posibilidad de dar un apoyo de cuando en cuando y hacer alguna práctica ocasional. No, puedes tomarlo en serio. Puedes sacrificar tu ego, puedes sacrificar tu rutina, tu cotidianidad y vas a empezar a encontrar cosas diferentes. También puedes no hacerlo. Si no lo haces, no te quejes del aburrimiento. Pero si le entras al proceso de la serpiente emplumada, tu vida se va a llenar de detalles. Esto no es propaganda, tampoco es para que lo hagas. Si vas a emprender ese proceso, debes saber que vas a sufrir y que vas a tener que prescindir de cosas. ¿Okay? A ver si tienen más ideas, por favor. Sí, por otro lado, serpiente, como bien se sabe, de la palabra coatl, alude tanto a los ríos como precisamente a este animal. El duplicado de su raíz alude a las energías. Entonces, de alguna manera, te está diciendo que tus ciclos le ofrecerás. Y cuando habla de la mariposa, bueno, lo vuelvo a regresar al emblema solar y vuelve a hablar de la elevación. Entonces, tus actos en los ciclos, bajo el intento de elevación, es lo que le puedes ofrecer y sacrificar. La serpiente representa el cuerpo y también la energía en general. Por eso, como dice Miguel, le llamaban cocoa a los riachos del monte y le llaman todavía. O a el flujo de la energía, la que sea, la energía del fuego, del agua, la energía potencial de algo. Eso se llama serpientes. Y la mariposa es cuando esa energía eclosiona, se transforma en un sol e ilumina. Entonces, hay una serie de metáforas acá que están muy amarradas y que da para mucho. Esto se puede abrir varios capítulos sobre los significados de este credo. ¿Por qué le llamamos credo nosotros? Miren, no es el nombre que aparece en la fuente. La fuente, que es el Códice Florentino, aparece 2 veces esta oración en porciones bien separadas, de una manera tal que uno se da cuenta que era como algo institucional. Es decir, cuando ellos se reunían a hacer sus eventos sagrados, el sacerdote de su Dios bajaba y les decía tal cosa, bajaba a la pirámide y les decía tal cosa. ¿Ves? Esto es lo que les decía. Por lo tanto, este parlamento tiene la misma función, o tenía la misma función para los nahuacas que el credo para los cristianos, de modo que le podemos llamar tranquilamente en español credos. No hay que tenerle miedo a las palabras. Si alguien te dice, no, porque es una palabra de español, di que te lo diga, pídele que te lo diga en náhuatl. Si no puede, mándalo a otro lado. Entonces nosotros usamos la palabra credo también justamente para provocar, digamos, una necesidad. Es necesario que quienes están en el camino anahuaca, en el camino tolteca, amplíen su mente, adquieran cultura, aprendan a trabajar la lengua, a usarla, que no le tengan miedo a las palabras. ¿Ves? Sé de gente que lleva años trabado con la palabra tolteca, con la palabra iglesia. Si hablamos de iglesia tolteca, se quedan trabados con la palabra iglesia y de ahí no se les va a ir la vida en eso. Es mucho más sencillo aprender a ser el dueño de la lengua y no dejarse dominar por imágenes cotidianas, por impresiones cotidianas. Los cristianos no son los dueños de la iglesia. No son los dueños del concepto de credo. No hay que permitir que el cristianismo usurpe esos conceptos. Podemos usarlos si nos da la gana. Si no los quieres usar en español, te invito a estudiar náhuatl. Sí, adelante, porfa, Miguel. Gracias. Quiero recordar que en zonas lacustres o costeras, la serpiente y el águila, o la serpiente y el quetzal, o el gusano y la mariposa,
cambian un poco al pez y la garza, Sí, pero sigue teniendo la misma sí, línea evolutiva. Ujú. sí. Eso también se ve mucho en algunas culturas de los Andes. Al menos dos de ellas, en lugar de usar la serpiente, usaban el pez, que añade atributos, al simbolismo. Porque a diferencia de la serpiente que se arrastra por el polvo, el pez nada entre las aguas, no toca la tierra. Entonces, cuando se une el ave con el pez, se está hablando directamente de lo mismo que en cristianismo también aparece esa metáfora cuando Jesús dice, yo soy el pez. ¿Ves? Es decir, soy el que puede sobrevivir sin necesidad de enraizarme en el polvo de la tierra, en el suelo, sin necesidad de tener una creencia ontológica que me dé un punto de referencia. Aprendí a ser en mí, como decía él, no en las imágenes, en las creencias de los demás. Tema Así bien es. filosófico, da para mucho también, pero bueno, en este programa no podemos tocarlo todo, así que tenemos que seguir para otra cosa. Pero es más o menos esa idea de la que contiene el pez. Tiene un sentido evolutivo, por supuesto, porque primero hubo que salir del agua, ya después vienen los reptiles. Pero también tiene un sentido a ver, en el libro del Zohar se dice con una frase muy bonita, se dice que había dos señores que iban caminando a la ciudad con un burro. Y un joven venía a cierta distancia detrás de ellos y le dijeron, acércate, no seas tímido, ven, vamos a platicar. Entonces iban los tres hacia la ciudad. El joven le dijo, es que yo no quería interrumpirlos porque ustedes son ancianos. Y los ancianos le dijeron, ¿y tú quién eres? Él le dijo, mi padre era un pez. Eso fue lo que les dijo. Y los ancianos se quedaron así, ¡wow! Es el pez. Bueno, hablamos de una cultura que tiene muy vivo el tema iniciático, el tema mesiánico, si quieres. Recuerden que lo que llamamos el Mesías o el Cristo en términos religiosos es el acto iniciático, en términos ya digamos internos, en términos de conciencia, nahuálicos. Algún día platicaremos de todo eso, porque a mí me encanta el comparativo cultural, porque amplía la cultura, amplía la visión y te permite ver al ser humano por detrás del barniz cultural. ¿Ves? Lo que hay de esencial en el ser humano. Quienes le tienen miedo al comparativo cultural no se conocen a sí mismos ni a su cultura. Es un problema de América, porque en América hay muy poca educación, que vamos a ir resolviendo con el tiempo. Si tienen algo que comentar, sí, Huaycán, adelante. Pues bueno, dos temas. El primero es que, como tú mencionas, no le tengamos miedo a la palabra, utilizamos la función. Eso es lo más importante. Significado, Si quieres llamarlo en inglés, en náhuatl, en alemán, en chino, como se te dé la gana, da igual, concéntrate en la función para lo que fue creado. Eso es lo claro, más importante. Llámalo como quieras, recupera la función. Si tienes miedo porque hace mucho tiempo llegaron y te impusieron el miedo, ya no lo necesitas, ¿eh? Ya olvídate ese miedo. Ahorita, y si me lo permite Miguel, haciendo uso de sus efemérides, en cierto tratado del Toscat lo prohibieron. Creo que, y mira qué coincidente, estamos en este tratado de Toscat y justo fue cuando trabajé ese credo, y coincidió esa sí, el energía rescate, y ahorita lo estamos viendo, este rescate. Entonces, sí, estamos rescatando los cantos anahuacas sagrados, los textos sagrados para su uso, para su función. Entonces, ya olvídense de lo que pasó hace 500 años, recuperen esa esencia, esa energía, esa función y logren ese estado, claro, ese energía, ese merecimiento al estado de la conciencia, esa claro. evolución de conciencia de Quetzalcóatl. Recuerda que Zacoalco existe antes de que existieran las culturas humanas, las lenguas humanas, antes que existiera la especie humana. Vaya. Por lo tanto, mucho antes que existiera el agua, la lengua náhuatl, el maya, etc. Ya estaba Quetzalcóatl, con el nombre que le quieras dar, o sin nombre, que es tanto mejor. Si quieres encontrar ese estado de conciencia, tienes que ir por encima de los barnices culturales y sobre todo por encima de las imposiciones que te han hecho. Como acaba de decir Huaycán, hubo un momento en que a la gente le metieron miedo en el alma. Y la gente tiene miedo de expresarse libremente porque piensa que está violando alguna ley divina o qué. Y eso se ha convertido en parte de la experiencia, incluso de los grupos de la tradición. Les pongo un ejemplo.
Si dices que en Aragua había muchos dioses, corren a censurarte y te quieren quemar porque la Iglesia Católica dice que solo hay un Dios verdadero. ¿Ves? Si hablas de una iglesia tolteca, te quieren censurar. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es la única que tiene derecho a usar la palabra iglesia. No importa que los budistas la usen, que lo usen los judíos, que lo usen los musulmanes, pero no. La Iglesia Católica es la única que tiene derecho. Así esa cerrazón mental es el camino seguro a la involución. La evolución, que representa el nombre de Quetzalcóatl, no solo aplica a lo biológico o a la conciencia individual, también aplica a la conciencia social. Es evolución social. Algún día platicaremos de este asunto porque es en gran medida lo que nos reúne los sábados. Pero antes quisiera pasar a un segundo canto. Este canto ya Juan Carlos lanzó hace unas 2 semanas. Es el himno a Huitzilopochtli, el primer himno a Huitzilopochtli. Juan Carlos le hizo unos ajustes en su presentación. El himno sigue siendo el mismo, ¿okay? Pero le hizo unos ajustes porque lo había presentado con el nombre de Huitzilopochtli primero en grandote, en escritura fonética, y la verdad es que uno no está adaptado a ver esos nombres fonéticos. Entonces ahora le puso el nombre en escritura popular y después traducido y después en fonético para que quede claro cómo es que se debe pronunciar. Recuerden que cuando lees el nombre de Huitzilopochtli con H, con Z y demás, eso no es náhuatl. Eso es la escritura de los curas, siglo XVI, los curas. No estamos obligados a seguir esa escritura. El rescate de náhuatl exige una fonetización, pero la fonetización no debe imponerse al entendimiento del público. Entonces, Huaycán hizo un experimento de presentarlo de otro modo. ¿Será posible, Moy, escuchar el himno? Y si nos avisa cuando termine de transmitir, porque acá yo no lo escucho. Aquí ustedes pueden seguir el texto en náhuatl. De hecho, en YouTube también ya está con los subtítulos en náhuatl para quien quiera Sí, cantarlo. ese es el enlace que creo que va a poner, ¿verdad, Moy? Sí, te lo mandé aquí. Igual el credo tolteca también, como vieron, ya está en subtítulos. Y próximamente todos los cantos que ya se han subido, van a llevar sus subtítulos para quien quiera entonarlos, en su propia casa los pueda hacer. Uh-huh. Sí, muchas gracias. Eso es muy útil, sobre todo para las clases de náhuatl. Tú nos dices cuando empieza la música, Moy. Yo compartí el enlace que me pasaron con los subtítulos y varias personas me dijeron que les salía un mensaje de que tenían que actualizar su aplicación, algo así, de YouTube, creo, porque no tenía como esa A mí me costó función. trabajo también al principio, es algo que después podemos ver. Hay que checar eso para hacerlo más accesible. Sí, pero bueno, eso es trabajo de talacha, sí. Eso lo vemos después. Ahora, si Moy, tú nos indicas.
Qué bien. Oye, muchas gracias, Huacán, por esto. Emociona mucho. No, Oye, quisiera platicar brevemente antes de que Omey toque un tema que quiere tratar hoy sobre qué relación hay entre Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, o cómo surge Huitzilopochtli en la historia. Huitzilopochtli fue una persona, ¿ok? Vivió hace unos 1000 años en algún lugar en lo que hoy es Aridoamérica. Su nombre no era Huitzilopochtli, se llamaba Huitzil, si lo quiere decir en náhuatl. El título de Huitzilopochtli se le puso después. Él se manifestó a los mexicas a través de teomamas, que eran representantes, cargadores divinos, le llamaban. El último de ellos, institucional, fue Tenoch, que fue el fundador de Tenochtitlan. Tenoch vivió ya en 1320 y pico. ¿A dónde voy? Que hay toda una historia detrás de Huitzilopochtli que se conoce, ha dejado bastantes datos. Podemos saber incluso el año más o menos en que él inició la migración mexica. Les quiero advertir que la migración mexica es un símbolo, es un emblema. No quiere decir que literalmente todos los mexicas vinieran del norte y nada de eso, sino hubo migraciones y quedaron simbolizadas en la migración mexica. Pues Huitzilopochtli representa al sol. En este himno es el sol que nace y derrota a todos esos enemigos que se relacionan ahí, que son los poderes de las tinieblas. Ahora bien, también Huitzilopochtli representa al sol que asciende. Por eso el segundo himno de la colección de himnos sacros del Templo Mayor se llama Huitnáhuac, el del sur, porque ya ustedes saben que el sol, a medida que asciende, tiende hacia el sur. De manera que representa estas dos cosas, el sol que nace y el sol que asciende, e incluso el sol en el mediodía, que ya es la mariposa. El sol que nace recibe también el apodo de Tlahuizcalpan, el señor del alba, el señor del amanecer. Tlahuizcalpan es un apodo náhuatl anterior al nombre de Huitzilopochtli. Ya estas creencias existían mucho antes de la aparición física de Huitzilopochtli. A él le dieron su nombre porque ya existía todo un medio, su título, ¿no? Ya había todo un medio cultural de creencias y de prácticas que hacía que la gente entendiera esos títulos y entendiera su mensaje. Ahora, ¿cuál es la relación simbólica? Como dioses, si tú quieres. ¿Cuál es la relación simbólica entre Quetzalcóatl y Huitzilopochtli? Fíjense que Quetzalcóatl es el planeta Venus. Se simboliza mediante el planeta Venus. Y Huitzilopochtli mediante el Sol. Venus tiene una característica, y es que aparece inmediatamente antes de la salida del Sol. Ya cuando sale el Sol ya no lo vemos. Es decir, se pone azul. Sigue ahí, obviamente, pues ya no lo vemos. Pero tampoco lo vemos a medianoche. A Venus no lo podemos ver salvo unos minutos antes que salga el Sol, o bien unos minutos después que el Sol se pone. Por lo tanto, Venus es el anunciante del Sol.
es el heraldo. Claro, si tú ves ese astro únicamente en relación con la salida o la puesta del sol, ¿qué imagen te genera? Bueno, este es un mensajero. Así que Venus Quetzalcóatl es el mensajero del sol de Tonatiuh, cuyos nombres teológicos son Tlahuizcalpan y Huitzilopochtli. Ahora bien, también hay otro significado en todo esto. Venus es el más brillante de los astros del cielo, quitando al sol. ¿Okay? Venus es muy brillante, pero quitando al sol. Por lo tanto, es un anuncio de la luz que va a tener el sol. Esta asociación astronómica no es solo desde los anahuacas. Todas partes de la Tierra vieron lo mismo y lo usaron para describir el mismo fenómeno. Les voy a poner, bueno, en Asia es algo muy, digamos, simbolizado, pero incluso en un mensaje ya relativamente tardío como el bíblico, todavía sigue habiendo ese simbolismo astronómico que es importante. Por eso tú encuentras que en el Nuevo Testamento se le llama al Cristo, al Mesías, se le llama la estrella del alba. La estrella del alba es Venus. Pero después, unas páginas más adelante, le llaman nuestro sol de justicia o nuestro sol invicto también. Es el título, un título de Mitra que fue adoptado por los cristianos. Por lo tanto, es al mismo tiempo Venus y el sol. Uno pensaría que como el sol brilla más que Venus, es un dios más importante que Quetzalcóatl, ¿no? Pero no es así, fíjense. Quetzalcóatl representa el estado de conciencia de Quetzalcóatl crístico, iniciático, en su abstracción, en su pureza, es decir, en medio de la oscuridad. Mientras que el sol representa su manifestación en la tierra. El sol es un fenómeno de la parte diurna del día. Es un fenómeno del tonal. Mientras que Venus es un fenómeno de la parte nocturna, es del náhuatl. Así que Venus absorbe al sol, es más grande que el sol, hablando como para niños, ¿ok? Estos son puras metáforas, no es que sea literalmente así. Pero dentro de la teología, por supuesto que Quetzalcóatl tiene mucha más importancia que Huitzilopochtli. Los mexicas sabían esto perfectamente, por eso los signos a Huitzilopochtli tienen guiños, tienen referencias a Quetzalcóatl. Y en algún himno se dice claramente él es el mensajero de Quetzalcóatl. Así que recuerden, Quetzalcóatl representa el estado de conciencia como aspiración. Huitzilopochtli es la manifestación profética de ese estado de conciencia en el mundo humano. ¿Si tienen alguna observación? Bueno, con respecto a la cronología, Sí. quería saber si nos podrías dar un aproximado de rangos en el tiempo que vivió Huitzilopochtli. Según tengo entendido, habría vivido en el segundo atado de la quinta rueda, es decir, unos 208 antes de la fundación de Tenochtitlan, por ahí del año 1115 después de Cristo. Todo depende. Hay unos documentos náhuatl que lo ubican más bien a inicios del siglo X. A inicios del siglo X. Pero por otro lado, si te vas a la arqueología, la migración que podemos asociar con la gesta mexica, si quieres, ocurrió por lo menos desde el siglo IX. Hablamos del 800 y pico después de Cristo, que fue cuando hubo una tremenda sequía allá en Norteamérica. Y bueno, unos pueblos fueron empujando a otros buscando calor, buscando humedad, y terminaron detonando una guerra sobre Mesoamérica que abarcó todo el siglo X y se hizo ya devastadora a principios del siglo XI. Por lo tanto, Miguel, no es una cosa tan puntual. En el caso de Seacatl-Pirsing, que es Quetzalcóatl, tenemos más evidencias biográficas. Pero en el caso de Huitzilopochtli son pocas, todas cabrían, digamos, en unas 10 páginas. Y las fuentes no son tan exactas, por lo menos hasta donde yo sé. Es un tema que me ha quedado pendiente. Lo mismo pensaba yo de Quetzalcóatl hasta que me puse a estudiar las evidencias y vi que sí había todo tipo de referencias, ¿no? Pero este es un tema digno de estudio, sin perder el norte. El norte es que fue una persona en su momento y que dejó una escuela. Y que esta persona no es ese ser salvaje que nos hacen creer que si los mexicas eran salvajes o eran crueles o eran violentos. Para nada. Fue un avatar, fue un profeta de la serpiente emplumada. Entendía perfectamente de qué estamos hablando. Gracias. Adelante, por favor. Sí.
No, y también digo, comentar un poco por lo que mencionó Luis. Estas letras las pueden encontrar tanto en YouTube, también en TikTok y también están en Instagram y en Facebook. Las voy a ir subiendo. Me refiero al video con los subtítulos. Entonces, Ya. para que están disponibles para quien quiera usarla en todas esas plataformas. Entonces, Uso recomendado para clases de náhuatl y correcto. también para ritos. Una cosa importante es rescatar la lengua, pero al mismo tiempo, Huaycán, yo creo que es muy importante que la gente sepa lo que está cantando, no solo seguir la letra en náhuatl. Así que algún día a ver si le podemos meter subtítulos en En cintillo, como español. se llama en español. Pero una pregunta, esta misma hoja que estamos viendo aquí, ¿no la puedes subir a tus redes? Sí, sí. De hecho, me parece que el primero ya se subió, pero lo vamos a estar subiendo en las historias y también como post ahí en Okay. Facebook y en Como Instagram y en complemento a la TikTok. canción. Es correcto, sí. Entonces, Porque, por ejemplo, cualquier profesor puede tomar esto como base de una clase correcto. para mejorarlo si quieren, ¿ok? Recuerden que esta traducción finalmente es un intento. El texto original tiene muchas resonancias que no caben en una simple traducción, pero muchas. Por eso es importante también acompañar estos textos con notas o con clases. Pero que hay que hacerlo todo y hay poco tiempo, pero lo vamos a intentar. En particular, este texto que estoy viendo ahora describe, fíjate, por eso te digo que son el mismo personaje con dos caras. Describe alegóricamente, tú te das cuenta, el descenso de Quetzalcóatl al inframundo en busca de los huesos y su lucha con los seres que moran en el inframundo. Este es un mito que se asocia con Quetzalcóatl, sin embargo, aparece dentro del himno de Huitzilopochtli. ¿Por qué? Porque Huitzilopochtli nace del mismo inframundo. Así que podemos entenderlo doctrinalmente como que sacó al estado potencial, Huitzilopochtli el estado manifiesto para los mexicas. Pero, por ejemplo, Osiris es el estado manifiesto que sacó para los egipcios. Y así sucesivamente, cada cultura tiene su profeta, ¿no? De hecho, ocurre un fenómeno interesante. Si cuando te pones a estudiar el panteón o teología tolteca, todos los dioses como que tienen una porción de simios como que están como hasta en cierto punto entrelazados, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. es algo Decía muy un curioso. antropólogo famoso, dijo hace casi un siglo, dijo esto: no vine a entender la teología de Mesoamérica hasta que comprendí que cada dios era su propia abuela. Todos los dioses son aspectos de un mismo ser, y si tú los vas retrotrayendo, terminas en Quetzalcóatl. Todos los dioses son Correcto. manifestaciones de Quetzalcóatl. Pero si tú retrotraes las advocaciones explícitas de Quetzalcóatl, terminas en Tezcatlipoca. ¿Ves? Quetzalcóatl es simplemente la cara visible de Tezcatlipoca. Es lo que podemos Así es. entender. Tezcatlipoca es lo inentendible. Entonces, digamos que se van absorbiendo unos en otros. Cuando llegas a Tezcatlipoca ya no tienes en quién resumirlo, porque es la pura percepción, pero resulta que no es Dios, porque Dios es bueno y Tezcatlipoca pues, está difícil decir que sea muy bueno, ¿no? De manera que la teología anahuaca nos mete en un callejón sin salida desde el punto de vista cristiano. Si salimos de tantas clasificaciones teológicas y si salimos de esquemas de doctrinas, vamos a entender a Tezcatlipoca porque está aquí con cada uno de nosotros en este momento. Sí, Miguel, adelante, sí. Gracias. Precisamente quería mencionar ese aspecto, Frank, ya que estás mencionando cómo el Quetzalcóatl o Venus, bueno, absorbe, por decirlo de manera simple, al Sol o a Huitzilopochtli. En el conjuro 23 de los conjuros médicos, inicia de la siguiente manera, dice: yo mismo, Quetzalcóatl, serpiente emplumada, soy temible, soy Yaotl, el enemigo, soy el burlador, a nada temo. Sí, Entonces sí, ahí claramente nos indica su extensión hasta Tezcatlipoca, totalmente. Dice, yo mismo que sacó que soy es el Yaut. primer. Yaut es el nombre propio de Tezcatlipoca, ¿saben? Se llama Yaut Tezcatlipoca. Es decir, está reconociendo su identidad. Pero por supuesto me manifiesto como que sacó para poder
tratar con el ser humano para servir de puente, porque Tezcatlipoca por sí mismo, pues está difícil usarlo de puente, ¿ves? Entonces, por eso las doctrinas religiosas en toda la tierra generan la imagen del mediador. Oye, si quieres, Omey, ibas a decir tú algo. Te estás proponiendo un tema para hoy, ¿no? Pues ya queda poco tiempo, ya son casi 12:30. No sé si realmente no era un tema, sino hacer hincapié en algo que acaba de pasar en una fecha, que me imagino que también Miguel ya lo mencionó, Lo llegó un mencionamos, poco sí. tarde al enlace, ya hablaron al respecto, pero justo más bien hacer referencia a varios temas que se han hablado, y sobre todo esto que menciona Huayca, ¿no? De que es como coincidencia o que así lo vemos, ¿no? Que justo en esta fecha, en esta veintena, en este inicio del Tonalpowali, ¿no? Que inició ayer, tratemos estos temas, pero la verdad es que para mí no es coincidencia, sino más bien es fruto de dirigir la atención a donde tenemos que dirigirla como personas que adquirimos un compromiso y una responsabilidad cultural y enfocamos atención a organizarnos en términos de religiosos, ¿no? De prácticas y creencias religiosas, en donde hay unas fuentes de donde bebemos, hay un cúmulo de símbolos y de códigos, eh, y de prácticas, ¿no? En las cuales estamos inmersos, ¿no? Todos aquí presentes estamos inmersos en esas prácticas y en esas creencias y en esas visiones. Y por eso estos son los frutos de algún modo, ¿no? También me parece interesante las noticias hace poco que escuché al respecto de una encíclica que publicaron, por ejemplo, el Papa, ¿no? De la Iglesia Católica, en donde hablaba sobre la IA, ¿no? Y que habría que desarmar a la IA porque era Satanás casi casi, ¿no? Obviamente lo desarrollan intelectualmente, Pero lo dijo así sabemos que es... literalmente. No, bueno, lo dijo que desarmar, la frase que usó, hay que desarmar la IA, ¿no? Por todas los peligros y los riesgos que tienen a nivel de seguridad, a nivel armamentístico, etcétera, ¿no? Y paralelo a eso, también escuché una noticia en donde el comandante zapatista, Marcos, creo que reapareció, el subcomandante, comandante, ya no sé, la verdad no le sigo bien el rastro de sus nomenclaturas, pero también habló de la IA, ¿no? Y de que era otro brazo del capitalismo y de esta barbarie, y no sé, nada, él planteó que es el ocaso del pensamiento, algo así, que nos está haciendo más... que nos está quitando posibilidades de razonar por nuestra propia cuenta, ¿no? Que es como una tecnología que en vez de hacernos reflexionar y tener un criterio propio, pues más bien nos va a hacer más perezosos y nos va a hacer como dependientes de esa Como el impresión, Capital de ¿no? Carlos Marx, más o menos. Que en lugar Más de o menos. enseñarte a razonar, te hace seguir doctrinas estúpidas. Y lo Ándale. dice Marx. Sí, Ok. sí, sí. Y bueno, Entonces ni hablar del Papa, ¿no? Ni hablar del sí, Papa. me parece muy interesante justo que sucedieran esas noticias, y luego nosotros en el ambiente en el que estamos y con las propuestas, las iniciativas de rescatar estos cantos y darles esa función, justo lo que mencionaba Huayca, ¿no? Quedarnos no trabados en las palabras, sino más bien en la función que representan. Y bueno, hay para todos y cada quien sabrá dónde estar y bajo qué estandarte, bajo qué Claro. bandera, bajo qué identidad auspiciar, ¿no? Y refugiarse, ¿no? Porque también lo que estamos creando es una comunidad y es de algún modo un refugio cultural y social ante, pues sí, la barbarie que mencionan estos dos grupos, ¿no? Ideológicos, ¿no? Tanto católicos como zapatistas, porque pues también los zapatistas son más como tipos sectarios o algo así, en términos de la dinámica que plantean. Y bueno, pues cada quien, ¿no? Habrá quien les crea y les guste esa dinámica y esta es otra propuesta y pues más bien eso, ¿no? Agradecer justo las iniciativas, las reflexiones y pues sí, estamos iniciando una fecha bien importante, A ver, la Omey, antes de irte a la profética. fecha, te quiero hacer unas preguntas. Porque esto que Ajá. estás diciendo es una bomba. Sí. ¿Cómo te enteraste de esto que dijo el Papa? Eh, pues tienen medios de comunicación masivos, ellos tienen en Facebook, creo que lo vi, o en Instagram, no recuerdo, en una página Okay. ajá, ¿Y cómo te y como enteraste de lo que dijo el comandante? el comandante, pues es que tengo, con las búsquedas que uno hace, educas a tu algoritmo y el algoritmo te presenta la información
Búsquedas de que internet, ¿te refieres? Acuérdate que yo no ajá, entiendo muy bien eso. Ok, o de consumo, o sea, el consumo que tú haces en redes va en redes, educando al ok, algoritmo y el algoritmo te va poniendo esa información ok. porque son temas que a mí me interesan, entonces pues dice, pues le paso esto para tenerlo entretenido ahí Claro. en las A redes, mí me ¿no? encanta que Marcos y el Papa usen internet para decir que la IA es un peligro porque significa que son unos hipócritas. Y eso también marca la posición de la Iglesia Toteca. La Iglesia Toteca va para el futuro, hay que apoyar la IA. Sí, Si ellos sí, están en contra, nosotros estamos a favor. Yo sospecho que en realidad lo que personajes que controlan grupos y de manera bastante sectaria, como tú dices, se oponen, por supuesto, a medios tecnológicos que le dan al pueblo acceso a la información. Me parece normal, por ejemplo, que un sátrapa como el que gobierna en Corea del Norte prohíba Internet a su pueblo. Es normal. Tiene mucha cola que pisar. Es decir, para los de fuera de México, tiene muchos pecados ocultos y se van a saber. Entonces, me parece encantador el hecho de que el Papa Marcos, el otro coreano, todos los dictadores de este mundo se opongan a la tecnología. La tecnología va. Podrían destruirla, pero va a ser a la vista de todos. Vamos a saber quién lo hizo y van a recibir las consecuencias. Por mi parte, yo encantado con que exista una IA. La IA no es un demonio, es simplemente una herramienta que puedes usar y un ejemplo de ello son estas canciones que acabamos de escuchar, que están difundiendo cultura. Y exacto. honestamente, me parece peligroso que líderes mundiales o locales, aunque sea como Marcos, es decir, gente que puede influir sobre las mentes ajenas, metan miedo al pueblo. El miedo no nos va a llevar a la libertad, el miedo nos va a llevar a la esclavitud. Cuando se inventaron los telares hace 1700, por ahí, fines de 1600, se inventó también eso de echarle el sabot para generar un sabotaje. El sabot era el zapato de madera, el sueco que usaban en esa época los obreros. Se lo echaban al telar para provocar un sabotaje para que la tecnología no afectara a los puestos laborales. Por supuesto que fracasaron en esa empresa. La tecnología lo que hizo fue crear nuevos puestos laborales y nuevos consumos y nuevas producciones y crear todo un mundo de cosas que antes no existían. Y elevó bruscamente el nivel de vida de los obreros. Y eso va a pasar también con la IA y con todo lo que venga después. Quienes se oponen a ese futuro o no conocen la historia y entonces están fuera de la historia, están fuera de lo que va a pasar, o la conocen y tienen intereses ocultos. Hay que tener cuidado con estos predicadores de miedo. Sí, Huaycán, adelante. Sí, como mencionabas, y gracias a Dios tiene unas palabras bastante importantes a lo que tú mencionas. Y recordemos que esta es una herramienta, ¿no? Como en su momento lo fue la imprenta también, resalto imprenta, La y escritura, la, fuego, entonces, esa es una herramienta. Entonces, quiero dejarle esta reflexión. Un martillo y un cincel puede hacer arte en las manos de un ebanista, claro. pero puede hacer en las manos de un verdugo, también puede ser de consecuencias devastadoras. Entonces, es una herramienta y entonces el que lo usa es uno. Mientras tú te hagas consciente de su uso, es donde vas a llevar al progreso, a un declive. Por eso Fíjate, David, que cultívate. pienso que no es impropio advertir sobre los peligros que puede tener cualquier herramienta, pero hacerlo en tonos amarillistas y sugiriendo la supresión de la herramienta, eso sirve a otros intereses. No es un propósito de este programa, ni tenemos tiempo para averiguar cuáles son esos otros intereses, pero estoy seguro de que hay intereses nefastos que mantienen a unos encima y a otros debajo. Y justamente los que se oponen a la herramienta son los que están encima. Los de abajo tenemos que defender también nuestro derecho a la información y a los medios y a la tecnología. Has metido tremenda bomba en este sabatino Omein, pero me parece muy bien porque también tenemos que estar conscientes, ¿no? de lo que pasa. Si tienes algo más, por favor. Sí, sí, pues ya igual para terminar y no alargarnos tanto, pues sí, justo lo que menciona Huaycan, hay riesgos como en todo cambio estructural y tecnológico, y creo que hay 4 pilares, creo que también, o sea, haciendo recapitulando programas anteriores y desde el inicio del año gregoriano, hablamos de los 4 pilares, no sé si recuerdan, ¿no? Que era pues Anáhuac, Toltequidad, Nahualismo,
Y el otro, híjole, no me La acuerdo. serpiente emplumada. La serpiente emplumada. Exactamente, Quetzalcóatl. Justo, y estamos ahorita hablando también de Quetzalcóatl. Si se dan cuenta, son temas muy recurrentes y que estamos reafirmando. Y algo que yo relaciono un poco con la IA es el nahualismo. El nahualismo lo que plantea desde su base es hacerte consciente de que estás en un sueño y hacerte responsable y comprometerte de algún modo con esa voluntad y con esa conciencia. Entonces creo que justo propagar el miedo y propagar pues ideas que polarizan, ¿no? Sin hacernos responsables de esa energía que va a salir de esa polarización, pues no se corresponde con esos pilares, ¿no? Entonces, creo yo, lo que veo es que estos frutos son consecuentes y son de alguna manera congruentes con esos pilares que nosotros estamos enarbolando, estamos promoviendo y estamos ofreciendo para que la gente los tome, ¿no? Si le parece bien, y si no, pues también para que los critique y los deseche, ¿no? Como los desprecie, ¿no? También es muy válido, Claro. pero pues ahora sí que cada quien sabrá dónde poner su energía y bajo qué intereses, pues jugar su sueño, ¿no? Bajo qué intereses poner su atención, la atención del sueño que tienen todos, ¿no? Entonces, pues ya, Claro. hasta ahí lo dejo. Miguel, adelante, sí. Gracias, Frank. Sí, bueno, quiero tratar de sellar con este comentario. Voy a compartir un fragmento del Códice Borgia. Fíjense que en esta lámina se presenta lo que estuvimos conversando, ya que están los años que inician ciclos de Venus. En la parte de arriba están los tonales que los cierran. Pero quiero llamar la atención sobre este personaje que está aquí, que carga el sol a sus espaldas, y específicamente sobre el glifo que porta en la mano. Creo que la síntesis es fundamental para entender lo que es la toltequidad, porque en sí es un proceso de síntesis de civilizaciones. Es un proceso de creación de instituciones para coordinar todas las instituciones. Entonces, este glifo me parece de los más preciosos. Si bien representa una cuenta del rosario, la cual se ensarta con un hilo, también es el emblema glífico del signo agua, que filosóficamente hablando, precisamente es la síntesis. Entonces, noten ustedes, en el círculo externo está contenido el tonal y el nahual unificados. Y este punto del centro es el linaje evolutivo que compartimos todos los seres humanos y demás personajes que percibimos. Entonces, me parece muy interesante traer esto aquí para que no confundamos con el dualismo. No se trata de dos cuestiones separadas, sino se trata de su fusión y de la creación de un tercer elemento, la síntesis. Y bueno, este es el servicio que nos brinda el signo calendárico de agua. Gracias. Oye, si nos puedes alejar un poquito la imagen. No, la que está claro. mostrando, porque está muy buena. Claro esa que imagen sí. es de las más trascendentes del Códice Borgia. Sí. Te quería mencionar también que, bueno, si puedes ampliarla un poco para ver. Fíjate que esta cuerda viene desde los pies del sol, vamos a decirle así, y Así es. termina en la Sisimi, la madre Sisimi precisamente, que esa cuerda es la seda de la araña. Te lo menciono porque ya que estamos hablando de eso, para que se vea, ¿no? Es, por supuesto, Sisimi quiere decir punto de encaje, ¿ok? Sí, encaje, middle, flecha o punta o punto también cuando se une. Y es un nombre de la percepción en esta cosmología. Y está haciendo, por supuesto, el sol está interrumpiendo esa cuerda para señalizar justamente el Tachihuiti que le da símbolo pues al centro frontal, como vemos ahí con toda claridad, ¿no? Y este centro frontal es de la percepción, es el de la visión, el de ver más allá de las cosas aparentes, ver las esencias de las cosas. O es, si quieres, el mirar en condiciones de silencio mental. Ese es lo que representa esa cuenta en el contexto general. Y nos está diciendo que es el sol, nada menos quien
enarbola eso. En su cabeza lleva también el glifo de la Xucoatl o de los ciclos de tiempo. Y bueno, tiene una cantidad de simbolismo que es tremendo y finalmente nos está diciendo que lo que está haciendo con ese proceso es iluminando la casa de la oscuridad que la vemos a la izquierda, es una casa con una lechuza, pero al mismo tiempo activando al Nahual, que está simbolizado por la lechuza, y otro montón de cosas que no vienen al caso. Pero fíjate, Miguel, cómo se puede entrar en este tipo, vamos a decir, de escritura que está hecho para la intuición y no simplemente para el intelecto. Ujú. Así es. También resalta como ofrenda, tal cual las oraciones que está haciendo Huaycán, como el copal que va al cielo. Son el collar, el rosario, el plaque. De hecho, aprovechando que estamos en el tonal Powali, donde en su último tonal 13 flor se sintetizarán los dos señores nocturnos, el octavo y el noveno, mencionar que en la lámina del Borgia, donde se presentan los 9 señores del cielo, nocturnos, perdón, todos están elevando su ofrenda al cielo. Y también recordar aquí cómo aparece el ocelote, que somos nosotros como hijos de los toltecas somos ocelotes y águilas, y notar cómo está en una posición de devoción frente a este humo que se eleva. Gracias. Tremenda lámina, gracias a ti. Sí. Muy bien, compañeros, si quieren decir algo más, ya se nos ha ido el tiempo. Sí. A propósito, y gracias Miguel por compartirnos esta lámina. Y lo mencionaste, estaremos próximamente con estas prácticas de conciencia que estamos preparando, la parte de los tlacos, que ya platicaremos en los próximos programas, y también Conjuro 23. Correcto. Oye, si las personas quieren entrar a oír este credo, yo lo que estoy viendo es un canal de YouTube que se llama Huaycán. Huaycán, sí, no sé si tengan por ahí W-A-I-K-A-N. No sé si tengan por ahí la lámina de mis redes sociales, por ahí la compartí. Pues Huaycán, y adentro Huaycán busco shorts, que son los cortos. Shorts, exacto. Y adentro hay 2 cortos que son los que trabajamos hoy. Por supuesto, antes de entrar aquí me salió todo un montón de música, ¿no? Pero es para los que quieran entrar a la página de Huaycán en el canal de YouTube. Huaycán de YouTube. ¿Ok? YouTube, a ver si podemos ver los comentarios de este programa, el enlace, ¿te parece? Sí. Sí, los pegamos. Igual redes sociales, Facebook, el Huaycán, Instagram, @el Huaycán, TikTok, @el Huaycán. Y estoy en Spotify, Amazon Music y YouTube Music y como Huaycán. Ok. Muy bien. Pues por mí es todo, compañeros. Sí. Si tienen algo más, si no, lo dejamos aquí porque ya sí se fue el tiempo. Sí, nos vemos el 9 agua. ¿Cómo no? Chao. Saludos. Gracias, Moy, por la conexión. Chao. Hasta luego, Frank. Bye. Bye. Saludos.